No lo digo yo, lo dice la Fiscalía. La Fiscalía informa que ha realizado allanamientos en Quito y Cuenca por un presunto tráfico de influencias que involucran al hijo de la vicepresidenta, Francisco Sebastián Barreiro Abad. Detenido hasta el momento, solamente él, el único. Los allanamientos realizados en Quito y Guayaquil lo informó la Fiscalía. La mañana del 21 de marzo, la Fiscalía General del Estado informó que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, liderada por el fiscal Leonardo Alarcón, en el marco de una investigación por una presunta oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República, ha realizado allanamientos en Quito y Cuenca, y esta segunda es la ciudad natal de la vicepresidenta Verónica Abad, en el caso denominado Nené. Se detuvo a una persona cuyo nombre es Francisco Sebastián Barreiro Abad, el hijo de Verónica Abad. Él es el abogado y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Cuenca, certificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura como mediador en temas laborales, societarios y sociales. Francisco Sebastián V. Barreiro ha trabajado en espacios públicos como director nacional de servicios de mediación de la Defensoría Pública de Cuenca en el año 2023, intendente general de la policía en Azuay en ese mismo año, además comisario nacional de Cuenca en el 2022 y comisario de policía del cantón Pucará en el 2021. La Fiscalía ha indicado que estos allanamientos continúan y que en las próximas horas se dará más información. La vicepresidencia no se ha pronunciado. Henry Kronfle dice lo siguiente, que es obligación, así, obligación de Fiscalía dar información. ¿De qué? El presidente de la Asamblea ha informado que no está descartándose que en el Pleno se conozca el punto de información respecto del caso de la Fiscalía en el que está involucrado Muentes. El PSC, Partido Social Cristiano, no retrocederá en su intento de poner a consideración del Pleno de la Asamblea una resolución para respaldar la independencia de funciones e institucionalidad de la Fiscalía y de paso solicitarle información sobre investigaciones de casos Purga y Metástasis, Encuentro, Gran Padrino, Flopec, Amazonas Tanker, León de Troya, Ispol, etcétera, etcétera, además reparto de hospitales. El debate en este tema, que se incorporó en el segundo punto del orden del día de la sesión número 915 del día 19 de marzo del 2024, se diluyó cuando Henry Kronfle del PSC, presidente de este, no lo instaló. Sin embargo, el tema continúa latente en la agenda legislativa. Se requieren 70 votos para aprobar la resolución. Es por este motivo que está por verse, pues la cercanía de la vacancia legislativa del día 26 de marzo y al 9 de abril sería un factor que incidiría para que el conocimiento de la resolución tome más tiempo. El tema sigue pendiente, eso sí. En la convocatoria a la sesión número 915 efectuada por Kronfle para las 4 de la tarde de este 21 de marzo, no se incluyó la resolución del PSC. En la plenaria solamente se conocerá un informe sobre la proforma presupuestaria. Ante este escenario, Diario La Hora le hizo una consulta al presidente de la Asamblea. Todavía no está asegurándose los 70 votos entre los aliados PSC, RC5 y Acción Democrática ADN, como trascendió en los pasillos del Parlamento el día 19 de marzo, entre varios asambleístas, para aprobarse una resolución de solicitar información a la fiscal. ¿Esto es así o no es así?
No sé de dónde saca eso, responde Kronfle. Según el titular del legislativo, en la sesión no se pudo tratar el tema porque a la sede del palacio, había llegado el embajador de la Unión Europea y porque la Comisión Especializada de Desarrollo Económico debía sesionar para aprobar el informe de la Ley de Turismo. Esta solicitud de información, Kronfle precisó que en la sesión del día 19 de marzo se iba a tratar un punto muy importante, respetándose la separación de poderes del Estado, para que Fiscalía entregue datos sobre el avance de las investigaciones que no estuvieron en la rendición de cuentas, pues estos procesos no habían empezado, como el caso del juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y Juan José Morillo. En el expediente del caso del juicio a los exvocales de la Judicatura se pide a la Fiscalía que se investigue por presuntas infracciones. ¿Cuándo iniciaron estas investigaciones? Ese era el espíritu de la resolución y de casos que estarían avanzándose sin romper la reserva de la investigación, aclaró Kronfle. Además, aseguró que el conocimiento de este punto de información en el Pleno no estaría descartándose, pues se cree que otras bancadas podrían incluir otros pedidos de información a la fiscal. Habría que ponerse de acuerdo sobre el listado de todos los procesos que se van a pedir información. No se descarta absolutamente nada, y es nuestra responsabilidad y nuestra obligación pedir información a la Fiscalía sobre procesos que se han resuelto en la Asamblea. Y es obligación de ella dar información, manifestó Kronfle. Tras expresar que la prensa estaría obsesionada con el tema, de la fiscal no daría una fecha para instalar esta sesión al Pleno para resolver este pedido. Sin embargo, dejó abierta otra posibilidad. Después de la vacancia legislativa tendríamos que ponernos de acuerdo sobre los puntos que se van a pedir y si la forma va a ser a través de una resolución, porque a lo mejor es a través de una comparecencia. Entonces, no se hagan lío con la fiscal, no se preocupen, subrayó Kronfle. Para el presidente de la Asamblea habría una confusión en la opinión pública porque la moción de respaldo a la fiscal se le hizo el día 18 de diciembre del 2023. Piden pasar la página. Entonces, un sector de las bancadas gobiernistas, Acción Democrática Nacional, ADN, de los independientes y gente buena, piden pasar a otro tema. No se puede continuar con lo mismo, hay que pasar la página, dijo esto César Humajinga de ADN. Y recordó que en la resolución de respaldo a la fiscal por la investigación del caso Metástasis del día 18 de diciembre del 2023, planteado por Construye ADN, votó a favor. Lamentablemente, en el caso Purga hubo dos intentos. Jaime Guevara, independiente, se desmarcó del PSC y alentó en que entre las líneas habría un respaldo condicionado. No obstante, señaló que la Asamblea no se puede prestar para este caso. Para esto, tiene que ser un respaldo frontal y sin condiciones para que le dejen trabajar a la fiscal hasta que termine el periodo, 1 de abril 2025. Insistió en que no se van a prestar para darle de baja a ella porque, según dijo, esto es lo de fondo. Decir que se va a respaldar a la fiscal, pero que facilite los casos que están en investigación, que esto no puede pasar. Y esto es impresentable, expresó. María Teresa Pasquel, de Gente Buena Construye, ratificó que la bancada no aceptará condicionamientos. Ella espera que lo que eventualmente ocurra en los próximos días no sea un mediador de fuerzas en torno al juicio político a la fiscal. Espera además que no sea así, porque allí se vería quién estaría con las mafias y quién con el país, subrayó. En otro tema, la CIP. La CIP esta alertó sobre las zonas de silencio producto del avance
del crimen organizado acá en este bello país. El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, Carlos Lauria, ha calificado de productiva la reunión con el presidente de la República, Daniel Noboa, y reiteró la necesidad de dotar de recursos al mecanismo de protección de periodistas. El periodista y director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Carlos Lauria, conversó con la hora para evaluar estos alcances de las reuniones de trabajo con el mandatario y el titular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Lauria señaló que dichas jornadas han permitido presentar a las autoridades del país sus preocupaciones sobre los peligros que corre la libertad de expresión y de prensa en el país. También destacó la necesidad de establecer medidas para combatir la impunidad de quienes atacan o amenazan a periodistas y medios de comunicación, como un mecanismo para fortalecer las democracias en el continente. Además, se advirtió que la violencia proveniente del crimen organizado se ha convertido en un fenómeno que afecta a toda la región, por lo que se necesita una respuesta de carácter regional. ¿Cómo se evalúa este alcance de los encuentros de la SIP con las autoridades del Ecuador? Él cree que es un balance positivo. Tuvimos una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y con el de la República, Noboa, que fue la principal intención. Fue una reunión muy productiva, una reunión positiva, donde el presidente se comprometió a garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión, un compromiso que ratificó al firmar la declaración de Chapultepec y la de Salta. ¿Qué significa entonces? ¿Tendrían estas declaraciones para la libertad de expresión en la región? Estas declaraciones serían un documento hemisférico de la SIP, que son referencia en asuntos sobre la libertad de expresión y de prensa. La declaración de Chapultepec fue adoptada en 1994 y resume en 10 principios el concepto de la consolidación de la vigencia de las libertades públicas y los derechos humanos, entendiéndolo como el motor y el punto de partida de los derechos humanos básicos. Por su parte, esta declaración de Salta es el principio de la libertad de expresión en la era digital, que fue adoptada en el 2018 en la ciudad de Salta, en el norte de Argentina, y consta de otros 13 principios creados para proteger la libre circulación de información, sin importar la plataforma en la que ésta se propague. Impulsa una mayor eficiencia para promoción y avance de las nuevas tecnologías. Esta sería una declaración que este año, producto del avance tecnológico, se estaría pensando en reformar, hecho que se concretará en la Asamblea General del año 2024 y que se realizará en la provincia de Córdoba, Argentina. Las preocupaciones de la SIP sobre este avance del crimen organizado en la región, el presidente de Roberto Roch, destacó algunas preocupaciones que tenemos sobre esta situación ante el avance del crimen organizado. Preocupa a la SIP que la violencia de esta ha tenido un impacto en el ejercicio del periodismo. Hay comunidades por ahí, distintas zonas del país, donde la presencia de la violencia es demasiado fuerte y se han convertido en zonas de silencio, donde informar sobre esto es muy sensible y es muy complicado, producto de la intimidación y amenaza. Se ha documentado el caso de delincuentes armados irrumpiendo instalaciones de esta televisión. Y en el último año se ha tenido documentos, la salida de varios periodistas que han abandonado el país o fueron reubicados por amenazas graves. El tema de los periodistas desplazados es una problemática que preocupa a la SIP, no solo al país, sino a toda la región y al continente. Se habla con el presidente Noboa sobre el mecanismo de protección a periodistas y su falta de financiamiento. ¿Qué respuesta?
Esta preocupación se la presenta al presidente de la Asamblea y la compartió con el jefe de Estado. La falta de financiamiento de mecanismos de protección de periodistas es algo que es público. Tiene fondos para pagar a sus empleados, pero no para cumplir la misión para la que fue creado. Por ende, resulta imprescindible. De acuerdo a lo que se expresó Roberto Roch, que se le puede dotar de los recursos económicos para que pueda cumplir su objetivo en ese sentido, no hubo una respuesta del presidente, pero sí se sabe a través de la Secretaría de Comunicación que se está trabajando para avanzar en el tema. La impunidad en las cosas de ataques a medios y periodistas en esta es una preocupación de la CIP y a qué compromisos llegaron. La impunidad en los casos de asesinatos y ataques a periodistas. La impunidad en los casos de ataques a medios y a periodistas es otra preocupación de la CIP. ¿A qué se compromete? La impunidad en los casos de asesinatos y ataques a ellos y medios se han sosegado en estos últimos tiempos. La impunidad es un agravante. Existe evidencia suficiente de que la impunidad agrava la situación de violencia porque al no haber justicia para aquellos que cometen este tipo de actos, estos sienten que pueden seguir haciéndolo porque no van a ser castigados con el peso de la ley. Por eso es importante que sea este un tema de atención urgente para evitar que los casos se sigan multiplicando y no queden en el olvido. Otra preocupación manifiesta este señor es la necesidad de adecuar la legislación interna en los casos de difamación y los delitos de injurias, que sean adecuadas a los estándares internacionales, y los delitos de injurias que sean adecuadas a los estándares internacionales y el sistema interamericano de desarrollo de derechos humanos, en donde se señala que estos delitos de información no deberían ser sancionados con penas de prisión, sino que deben pasar al ámbito civil. Así que en este sentido habría una tarea por cumplir, y esto sería algo que también se plantea al presidente Noboa, no al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. ¿Qué le responde al presidente Kronfle sobre el tema de desarrollar modificaciones? No hubo un compromiso manifiesto en el sentido, pero nuestra intención es que se pueda acercar a la Asamblea y al presidente Noboa toda la jurisprudencia interamericana, los casos emblemáticos que se han resuelto, los países que han despenalizado estos delitos de calumnia e injurias y los han pasado al ámbito civil, y obviamente estamos a disposición de la Asamblea para que puedan actuar en este sentido. O sea, tú puedes criticarle, aunque sea difamando, que esto no es penado. Okay. En las últimas semanas, el Barómetro de las Américas indicó que la confianza en los medios de comunicación descendió en el Ecuador al 37%. ¿Cómo esto se puede recuperar? La confianza. El apoyo al periodismo, la calidad es central en esta cuestión. El apoyo al periodismo de calidad es un tema en el que la CIP ha hecho énfasis, así como en la necesidad de lograr la sostenibilidad de los medios de comunicación ante la destrucción del modelo de negocio tradicional que estaba basado en la publicidad. Si necesitan medios fuertes, medios con recursos para poder realizar un periodismo de calidad, de investigación, que permita recuperar la credibilidad que se ha perdido. También habría que entender el contexto en el que se desenvuelven los medios, un contexto caracterizado por el declive de la democracia en la región, producto de una serie de factores como el auge del crimen organizado, que es un problema que no solamente afecta al país, sino a varias regiones del continente. Diría también él que hoy muchos de los países que están viviendo situaciones muy complicadas como esta por el avance del terrorismo,
Este es un tema que va de norte a sur, en América del Norte, América Central y América del Sur. Está teniendo un impacto severo en la democracia y estaría generándose comunidades silenciosas o silenciadas. ¿Cómo va el avance del autoritarismo, totalitarismo en la región y cómo afecta a la libertad de expresión? Se está produciendo, dice, un fenómeno. Vemos la situación en El Salvador, donde un gobierno que ha ganado por una mayoría inobjetable, pero aún habría un retroceso en las libertades públicas y un ataque a la prensa independiente. Guatemala vive un proceso donde hay un nuevo gobierno que dice que no va a perseguir a la prensa, pero el régimen anterior había encarcelado y todavía seguiría preso. José Rubén Zamora, fundador y director del periódico, Zamora fue encerrado por el gobierno de Alejandro Yamatei y lleva 600 días preso. Estos autoritarismos generan problemas en países como Venezuela y Nicaragua. Bueno, Argentina también hizo lo mismo contra la prensa, donde la mayor parte de la prensa estaría trabajando fuera del país. Es un problema de periodistas en el exilio, de medios en el exilio. Es un problema muy grave sobre el que la CIP estaría haciendo mucho énfasis, porque habría decenas de periodistas que se ven obligados a salir de sus países forzados por amenazas, intimidaciones y censura, en un cuadro donde los desafíos para periodistas y medios en este contexto se vuelven como mucho más complicados. Bueno, Argentina también está pecando mucho. ¿Qué hacer para cambiar este panorama de la prensa en la región? Se habla de la era digital y la irrupción de las redes sociales y el problema que traía con la desinformación, pero la era digital también tiene aspectos positivos porque amplía el acceso a la información y permite acceder a herramientas de tecnología para que faciliten la recopilación del mismo, el análisis y la presentación de datos. Se está viendo además que dentro de las medidas que se están adoptando en distintos países por parte de los medios y periodistas son iniciativas para verificar la precisión de la noticia. El impacto que están teniendo el fake checking es importante, no es suficiente para combatir esta desinformación, pero son herramientas que sirven para defender la integridad del periodismo. En materia del periodismo de investigación estamos viendo iniciativas que tienden mucho a una activa colaboración de periodistas, medios y de organizaciones que están asociándose para abordar temas complejos en un creciente esfuerzo en beneficio de los lectores. El periodismo de datos respalda la narración basada en evidencias y presenta la información de un modo más accesible. Esto daría como consecuencia un discurso público más informado. Entonces, a partir de esta crisis de medios, los medios y periodistas se involucran a interactuar cada vez mucho más con las audiencias de una manera mucho más amplia, promoviéndose la preocupación de la comunidad. Todas estas tendencias son positivas e importantes para poder hacerle frente a este escenario tan complejo. Finaliza la entrevista. El analismo va más allá del saber leer y escribir, especialmente en el mundo digital. Así es, en el Ecuador la tasa de analfabetismo es del 3,7%. El analfabetismo digital es 5 puntos más alto y se presenta en mayor proporción en hombres. Saber leer y escribir no es la única forma de determinar que una persona es analfabeta o no. Si bien los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos INEC detallan que la tasa de analfabetismo a escala nacional es del 3,7%, hay un porcentaje más alto en quienes son considerados analfabetos digitales. Un informe de este Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura INCA o ICA y el Banco Interamericano de Desarrollo BID determinan que el 68%
de la población de América Latina y el Caribe sí cuenta con acceso a Internet y a alguna clase de dispositivos inteligentes, pero muchas de estas personas carecen de habilidades o conocimientos necesarios para utilizarlo como una herramienta de desarrollo intelectual o laboral. Esto los convierte en analfabetas digitales. Sonia Delgado, máster en sistemas, dice que la falta de conocimientos sobre estas nuevas tecnologías es tan grave como el analfabetismo escrito en siglos pasados, pues es una traba para que una persona de poblaciones vulnerables accedan a mayores fuentes de información, educación, empleo e ingresos. Es por ello que la UNESCO ha anunciado que la alfabetización mediática informacional AMI debe ser un derecho básico en la era de la información, ya que la falta de acceso a ella se ha convertido en un factor crítico que acentúa la inequidad social. Hombres son menos digitales. En Ecuador, quienes menos han desarrollado conocimiento sobre el tema son hombres en entre el 8 y 3%, mientras que en el área rural es donde la brecha es más amplia, pues el promedio de analfabetismo digital alcanza el 13,3% frente al 5,2% del área urbana. Pese a esto, entre 2010 a 2022, la reducción en el analfabetismo digital fue de 13 puntos porcentuales, pues pasó de 31,2 o 21,2 al 8,1. Sin embargo, en este lapso, en el sector rural aumentó de 16,8 a 19%. El analfabetismo digital tiene impacto en la salud mental. Lucy Andrade, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades, la UTPL, señala que el desconocimiento del uso de esta tecnología también crea un impacto en el análisis crítico de los ciudadanos sobre la información en plataformas digitales o redes sociales. El no poder diferenciar entre noticia falsa, ni tampoco saber contrastar la información en aspectos digitales, afecta tanto a la salud mental de las personas. Un ejemplo, dice Andrade, fue la pandemia del COVID, cuando se propagaban supuestas noticias que alteraban a la población. El 20 de marzo del 2024, la UTPL, UNESCO y Fundamedios presentaron al Ministerio de Telecomunicaciones una propuesta llamada Política Pública de Alfabetización Mediática en el Ecuador, que recoge pautas y recomendaciones para mejorar este aspecto desde la educación. El desconocimiento y mal uso de ello y los recursos tecnológicos es un analfabetismo digital. Lucy Andrade, vicedecana de esta Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades de la UTPL.